Hola hermanos, bienvenidos nuevamente a este video en donde quiero compartir con ustedes este proyecto llamado Tiempo de Purificar. La idea es que puedan ustedes también adherirse a esto que estamos haciendo ya con algunos hermanos, que puedan formar parte y que todos juntos trabajemos por purificar nuestra iglesia. Entonces, vamos a partir con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Seguramente esta debe ser una pregunta que los católicos nos hacemos todos los días. Cada uno de nosotros quisiéramos saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, inclusive si pudiésemos en cada momento y en cada decisión que tenemos que tomar. Esto es lo que conocemos como discernimiento. Sin embargo, esta pregunta quiero llevarla un poco más allá y que nos preguntemos cuál es la voluntad de Dios con respecto a nosotros como humanidad y ya no como individuos. Para esto quiero utilizar este texto de San Pablo, donde además de recomendarnos rezar, orar por los demás, nos dice que la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Cómo podemos entonces nosotros corresponder a este regalo? Y la respuesta es cooperando con Dios para que se haga su voluntad, ¿cierto? Vamos viendo. La primera pregunta que debiésemos hacernos es, ¿qué es esto de salvarse? ¿Qué significa en específico esto de salvarse? Primero, sabemos que la salvación es un regalo inmerecido de Dios por la fe. Esto quiere decir que no existe nadie que por sí mismo pueda alcanzar la salvación si no es por la fe en Jesucristo. También sabemos que la fe sin obras está muerta, nos dice el apóstol Santiago. Y que entonces tenemos que pedir la ayuda de Dios para poder llevar a cabo estas obras. El Señor nos dará la herencia en recompensa. Y la herencia no es nada más ni nada menos que estar en la presencia de Dios. También en la segunda parte de este versículo que les mostraba, Pablo nos menciona de aquellos que también tuvieron obras, ¿cierto? Pero que no resistieron. Es decir, que sus obras estuvieron ahí nomás. Los de arriba son los que tuvieron obras, primero recibieron, ¿cierto?, el don de la fe, luego esta fe los llevó a realizar obras y estas obras permanecieron en el tiempo, resistieron y por lo tanto van a recibir esta recompensa de estar en la presencia de Dios con los santos. Pero hay otros que quizás pueden haber recibido la fe, pero no la aceptaron. O quizás la recibieron, pero sus obras quedaron abrazadas, es decir, su obra se desmoronó, ¿ya? Y sobre aquellos nos dice San Pablo que ellos sufrirán daño. Pero aquí viene la parte importante. Él, no obstante, quedará a salvo, nos dice, pero como quien pasa a través del fuego. ¿Cómo podemos explicarnos esto entonces? ¿Cómo puede ser que el Señor nos diga que estas personas se salvan, pero que van a sufrir, que van a pasar a través del fuego? Y el mejor ejemplo que puedo compartir con ustedes es en la metalurgia, el oro, por ejemplo. Cuando el oro es descubierto en su estado natural, suele encontrarse combinado con otras piedras y metales, como puede ser plata y el plomo. En este estado natural, no es posible apreciar las virtudes estéticas que tiene el oro. Por lo tanto, debe emplearse un método para quitar estas impurezas y alcanzar esta purificación a nivel elevado del oro. Entonces, el proceso que se utiliza por lo general es que
el oro es pasado por el fuego, ¿ya? El refinador aprende a juzgar y a controlar este proceso mediante el color del metal fundido, ya que si la temperatura es muy alta o la ebullición se alcanza muy rápido, el oro también puede desaparecer junto con las impurezas. Entonces, en definitiva, al pasar el fuego por el oro a través del fuego, se elimina todo aquello que no sirve, dejando solamente el metal precioso que brilla como el sol. Y a este proceso nosotros nos estamos refiriendo con purificar. ¿Ya van entendiendo el nombre? Tiempo de purificar. Quiero compartir con ustedes este testimonio de Santa Faustina, como este testimonio y muchos otros. Y acá el Señor le da la oportunidad a ella de poder ver el purgatorio. Ella lo que vio fue almas que estaban orando por ellas mismas, pero que no era válido. Solo nosotros que estamos en la tierra podemos orar por ellas. El Señor le revela esto a Santa Faustina. Mi misericordia no quiere esto, pero lo pide mi justicia. En el fondo le dice, esto que viste es el resultado de una lucha interna que tengo entre mi misericordia infinita, pero también mi justicia perfecta. Dios le dijo en otras palabras que quiere que todos los hombres se salven, y es por eso que existe este lugar en donde se les da la oportunidad de purificar todo aquello que no pudieron purgar en vida, para que puedan llegar a la verdad. Entonces, profundicemos un poco más en la Sagrada Escritura acerca de este lugar de purificación, ¿ya? Primero, en Apocalipsis 21-27, la Escritura nos deja claro que nada impuro puede entrar en el cielo. Es decir, ese oro, aun si tiene un poco de impureza, no puede entrar al cielo. Un alma que tenga algún grado de impureza no va a poder entrar al cielo, como primera cosa. Segundo, Mateo 12:32. Mateo nos habla de que hay un pecado que no va a ser perdonado ni en este mundo ni en el otro. La pregunta que debiésemos hacernos es, ¿de qué mundo está hablando Mateo? ¿Podrá ser el cielo? Yo creo que no, porque en el cielo no entra nada impuro. Por lo tanto, allá no hay nada que ser perdonado. ¿Podrá ser el infierno acaso? El infierno es el lugar de la condenación eterna. Y cuando entramos en ese lugar, ya no podemos salir. Entonces es curioso que Mateo nos esté hablando de este mundo tan peculiar. Vamos a irnos rápidamente también a estos capítulos del Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí el Catecismo nos habla de que la culpa del pecado es purificada con el sacramento de la reconciliación. Pero en cambio, el pecado también trae asociado una pena, la cual tiene que ser purificada en la vida con obras de misericordia, ¿ya? O, en su defecto, en el purgatorio. La culpa del pecado es aquella por la cual Jesús pagó. Es decir, nosotros vamos donde el sacerdote, pedimos el perdón de Dios y el sacerdote, a través del poder que le entrega Jesucristo, puede perdonarnos la culpa de ese pecado. Pero todavía queda una pena por pagar. Y esa pena nosotros tenemos que pagarla en vida, o de lo contrario, se nos da la oportunidad de pagar esa pena en el purgatorio. Hay pecados que no nos llevan a la muerte. Eso es lo que nos menciona San Juan. En 1 de Juan 5:16 nos dice que si alguno ve que su hermano comete un pecado que no es de muerte, pide y se le dará vida. Aquí el evangelista nos está revelando que hay tipos de pecado. El pecado que lleva a la muerte es aquel pecado que nos lleva irremediablemente al infierno. Pero si hay un pecado que no lleva a muerte, que no lleva a la muerte, y además nuestros hermanos pueden pedir por nosotros para que se nos dé vida, ¿dónde podemos estar pagando ese pecado?
Nuevamente surge esta pregunta. Entonces tiene que haber algún lugar que no es ni el cielo ni el infierno y que tampoco es este mundo en donde podamos nosotros pagar esta pena. Y ese lugar es el que nosotros los católicos llamamos el purgatorio, el lugar donde vamos a purgar, donde vamos a limpiar nuestra alma para poder llegar al cielo, como nos decía San Pablo, pero no sin antes pasar por el fuego. Para ejemplificar un poco qué significa esto de la culpa y de la pena, puede ser una persona que, por ejemplo, viene aquí a mi casa a visitarme y sin querer rompe el vidrio de mi ventanal. Esta persona arrepentida me pide perdón, me pide disculpas. Y yo le digo, como soy misericordioso, sí, hermano, por supuesto, quedas perdonado, seguimos siendo amigos igual que siempre. Listo. Esa es la culpa del pecado cometido, en este caso de la falta cometida. Una falta fue cometida contra mí, yo le perdono su culpa. Jesús nos perdona la culpa. Pero esto no quiere decir que el amigo no tenga que pagarme el vidrio, ¿cierto? Esto es lo que nosotros llamamos la pena. Yo lo perdoné, pero él ahora tiene que restituirme el daño que causó. Lo mismo pasa con el pecado. El pecado Dios te lo perdona, pero tú tienes que restituir lo que hiciste. Quizás debes pedirle perdón a esa persona, quizás debes hacer alguna obra que, no sé cuál es el pecado, pero sin duda que todos los pecados traen una consecuencia en pena y en culpa. La culpa, confesión; la pena, obras de misericordia, reparar aquello que hicimos. Y acá arriba tenemos este pasaje donde ocurre la primera indulgencia plenaria por parte de nuestro Señor. Jesús le dice al buen ladrón: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo puede ser esto? El pecado del ladrón era haber robado y quizás cuantos otros. Y sin embargo el Señor le está diciendo que va a ir al paraíso. Una persona que tiene pecado, ¿puede ir al cielo? Según Apocalipsis, no. Una persona con pecado, ¿puede ir al infierno? Quizás, pero también puede haber cometido un pecado que no lleva a la muerte y debería haber pasado por el purgatorio y luego al cielo. Pero aquí el Señor le está concediendo esta indulgencia y le está perdonando completamente esta pena por su pecado. ¿Ya? Entonces ahora que entendemos un poco esto de las indulgencias, les quiero explicar el tema del sufragio. Las indulgencias plenarias que nosotros obtenemos pueden ofrecerse como sufragio para un alma del purgatorio. Al recibirla, esta alma que estaba ahí purgando va directamente al cielo. Obviamente si es una indulgencia plenaria. Esto quiere decir plenaria, que se perdona la culpa completa. También hay otro tipo de indulgencias que son parciales y en este caso podríamos acelerar un poco el proceso que está viviendo esta alma del purgatorio. Las indulgencias también pueden ser ofrecidas para nosotros mismos, pero en ningún caso pueden ser ofrecidas para otra persona que esté viva. Entonces ahora, como buen ingeniero, quiero mostrarle algunos números que yo investigué muy rápidamente. 108.200 millones de personas han nacido aproximadamente en toda la historia de la Tierra. De esas personas, hay 7.400 millones que están vivos hoy en el mundo, también un aproximado. De estas, 2.920 millones son cristianos en el mundo, y de este total de cristianos tenemos 1.313 millones de católicos en el mundo. ¿Por qué les estoy contando todo esto? Supongamos que la misericordia de Dios es tan, pero tan grande, que al más grande pecador que se arrepienta en el último momento de su vida, lo salva y lo envía al purgatorio en vez de al infierno. Este pecador obviamente nunca pagó por sus pecados en la vida, pero por arrepentirse en ese último momento,
recibe este perdón de Dios y la oportunidad además de saldar la deuda en el purgatorio. Entonces, bajo este supuesto, solo se va a ir al infierno quien decide que sencillamente no necesita perdón. Por lo tanto, es algo justo, ¿ya? No es algo que vaya en contra del comportamiento de Dios. Entonces, considerando que estos que quieren voluntariamente ir al infierno son un número que tiende a cero comparado con el total de nacidos en la tierra, tendríamos el siguiente panorama. Los 108.200 millones de personas estarían, bueno, restándole los que estamos vivos hoy en día, estarían ahí en el purgatorio pagando. Y si cada católico sufraga 80 indulgencias plenarias, nos salvamos todos los que no escogimos el infierno, naturalmente. Alguien podría decirme, oye, pero es un poco irrealista esta propuesta porque en realidad no todos los católicos van a hacer esto. Entonces, en este caso va a depender de ti hacer la invitación y también sufragar más indulgencias para poder compensar todos estos católicos que no lo van a hacer. Alguien también me podría decir, hey, pero los cristianos que no son católicos no creen en el purgatorio, entonces ellos tampoco van a orar por sus muertos, ni menos ganar indulgencias. Entonces, de nuevo, la responsabilidad cae en ti de leer más la Biblia y quizás puedas formarte de manera de ayudar a que más hermanos puedan volver a la iglesia. Recordemos que muchos de ellos son bautizados en la iglesia católica. Con una sólida formación podrías ayudar a Dios a traer esas ovejas a su redil. Por ejemplo, te invito a ver los videos del Padre Luis Toro para que te puedas formar. Buscar Padre Luis Toro en YouTube. En tercer lugar, todos aquellos que no son cristianos, te llamo a que puedas rezar por ellos, a pedirle a la Virgen a través del rosario que los convierta a Jesús. Y en resumen, si misionamos dentro de la iglesia, invitando a la gente a vivir una fe más intensa, si nos formamos para resolver las dudas de los demás cristianos, si oramos por conversión y visitamos a Jesús frecuentemente, podemos cumplir con el deseo de Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen a la verdad. Entonces, ¿cómo vamos a hacer todo esto? Y aquí quiero presentarle estos 3 documentos oficiales que contienen toda la información que tú necesitas saber acerca de este maravilloso regalo de Dios que es la indulgencia. En nuestro caso, nos vamos a enfocar en las indulgencias plenarias y solamente en 3 obras indulgenciadas que son de realización diaria y bastante simple, ¿ya? Estos documentos los pueden encontrar en la web del Vaticano, y excepto en el manual de indulgencias, porque en el Vaticano está solamente en latín, pero lo puedes buscar en Google, ¿ya? A continuación, yo les voy a hacer un resumen de cuál es el proceso para ganar una indulgencia. Antes, para complementar la espiritualidad que estamos presentando, quiero invitarlos también a que conozcan la vida de este santo, San Nicolás de Tolentino, quien es patrono de las almas del purgatorio. ¿Cómo vamos a ganar las indulgencias? Aquí les voy a presentar un paso a paso de cómo vamos a ganar estas indulgencias. Paso número 1. Debes tener la intención de ganarla. Esto parece algo obvio, pero en realidad es bastante importante. O sea, si el día de hoy yo quiero ganar una indulgencia, tengo que tener la intención de ganarla. Es decir, yo voy a rezar este rosario, yo voy a ir a esta misa, yo voy a ir a esta conversión, esta confesión, porque tengo la intención de ganar una indulgencia plenaria. No es lo mismo que al final del día yo haga memoria y diga, oye, yo cumplí con todas las cosas, entonces gané una indulgencia plenaria. No, eso no funciona así. Tú tienes que tener la intención de ganar la indulgencia plenaria. Ahora, si tú lo haces todos los días, tampoco es necesario que todos los días tenga que estar diciéndote, hoy yo quiero ganar la indulgencia, hoy yo quiero ganar la indulgencia.
Con que lo hagas una vez cada cierto tiempo, basta. Segundo paso, debes tener la intención de no pecar. Debes tener la intención de no pecar, ni siquiera pecados veniales. Es decir, tenemos que internalizar dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra cabeza, que debemos evitar a toda costa el pecado. Naturalmente, que igual vamos a caer en pecado, y por eso aquí te lo presento como una intención. Debes tener la intención de no pecar, y para cumplir esa intención debes poner más empeño de la cuenta que de costumbre, en el fondo. Tercero, debes rezar por las intenciones del Papa. Esto quiere decir una oración libre por el Papa, o puedes ofrecer un Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria por el Papa, etc. Esto es libre. Cuarto paso, confesión. La confesión, sin embargo, no es necesario realizarla cada vez que vas a ganar la indulgencia. Una misma confesión te puede servir para varias semanas de ganar indulgencias. Por ejemplo, si yo quiero ganar una indulgencia el día de hoy, tengo un plazo de haberme confesado 3 semanas antes, o puedo confesarme 3 semanas después para ganar esa indulgencia. En mi caso, yo trato de ir a confesarme una vez al mes, entonces con eso cumplo con este requisito. Obviamente que si caes en pecado mortal, deberías asistir nuevamente a la confesión. Comunión. Esto es lo más importante. Debes ir a misa y comulgar. En el caso de esta crisis que estamos viviendo, yo la verdad desconozco si será válida la comunión espiritual como lo estamos haciendo. Pero me voy a quedar con la tarea de averiguarlo con algún obispo o algún sacerdote que pueda saber más del tema, y les doy la aclaración. Pero lo ideal es poder ir a recibir la comunión. Luego está la realización de la obra indulgenciada, y esta la voy a abrir un paréntesis porque la voy a explicar en la siguiente slide. Y finalmente está esta opción de sufragarla a un alma del purgatorio. En mi caso, yo soy consagrado a la Virgen María. Entonces, todas las indulgencias plenarias que yo gano, se las entrego a María para que ella las administre como mejor le parezca. Y si es la primera vez que tú estás ganando una indulgencia plenaria, también sería muy positivo que puedas ofrecerla para ti mismo en una primera instancia. Y luego puedes sufragar las siguientes. Pasemos ahora entonces a las obras indulgenciadas. En estos manuales que yo les hablaba hace un rato, aparece todo el detalle. Hay muchas obras indulgenciadas, hay unas que son muy simples y muy rápidas, hay otras que solo se pueden hacer en fechas y lugares determinados. Entonces, como yo les comentaba, el objetivo de este proyecto es que podamos trabajar con 3 obras indulgenciadas que pueden hacerse desde cualquier lugar en el que tú te encuentres, y que también se pueden hacer diariamente. La primera obra indulgenciada puede ser el rezo del Santo Rosario. Y aquí tienes dos opciones. Si estás acompañado, vale por una obra indulgenciada para ganar una indulgencia plenaria. O si estás solo, puedes ir a una capilla, a una parroquia, dentro de un templo, y rezarlo solo, y también vale para una obra de misericordia, y por lo tanto puedes ganar una indulgencia plenaria. Si por ejemplo tú rezaras el rosario solo pero no en la iglesia, esto igual gana una indulgencia, perdón, pero de tipo parcial. Y esta también la puedes ofrecer a un alma del purgatorio o a ti mismo. La segunda obra indulgenciada que vamos a utilizar es la lectura o audición de la Sagrada Escritura. Son 30 minutos y se recomienda el Evangelio de Jesús: Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Y en tercer y último lugar está la adoración eucarística,
También esta adoración es durante al menos 30 minutos frente al Santísimo. Lo adoramos e intercedemos por los hijos de Dios. Aquí también me surge la duda si, por ejemplo, en estos días que se están haciendo adoraciones por internet, también sea válido para obtener una indulgencia plenaria. Para ir cerrando un poco esta presentación, quiero contarles cuáles son todos los beneficios de seguir esta espiritualidad, de seguir todo esto que yo les estoy presentando. El primero de los beneficios es una cercanía con el prójimo. La Iglesia nos enseña y nos ha enseñado siempre que una de las obras de misericordia espirituales es rezar por nuestros difuntos. Lo que estamos haciendo aquí es un acto más que rezar. La segunda es una cercanía con la Iglesia. Por todas las exigencias que hemos explicado aquí que tiene la indulgencia, debemos acercarnos a los sacramentos, por ejemplo, a la confesión, por ejemplo, a la misa, por ejemplo, también a los sacramentales, etc. Entonces nos da una cercanía con la Iglesia. También nos da una cercanía con la verdad. La obra indulgenciada, asociada a la lectura de la Escritura, te va a servir y te va a incentivar a estar constantemente en formación. Vas a aprender cosas nuevas todos los días. Cercanía con Jesús. Hay una obra indulgenciada asociada a la adoración eucarística. Entonces te va a incentivar también a estar cerca de nuestro Señor sacramentado. Cercanía con María. También presentamos aquí la obra indulgenciada del rezo del Santo Rosario. Te incentiva a acercarte a la Madre de Dios en familia o también en compañía de otros hermanos, y por el rezo del Santo Rosario también te hace meditar toda la pasión de Cristo y toda la vida de nuestro Señor. Y por último, te da una cercanía con el cielo, porque lo que estás haciendo, mi querido hermano, es ganar un amigo que gracias a tu sufragio, gracias a tu obra indulgenciada, gracias a tus méritos que ofreciste por esta alma, puede ir al cielo, desde donde va a estar rezando por ti como un acto de agradecimiento con su benefactor. Así que hermano, si tienes alguna duda, te dejo aquí mi Instagram, te dejo el Instagram de la fundación, puedes hacernos cualquier pregunta si tienes alguna idea. Incluso si te gustó el proyecto y quieres presentarlo en tu parroquia, en tu movimiento, en tu grupo de oración, puedes escribirme con total libertad y puedo compartirte esta presentación. Espero que te haya gustado y que el Señor te bendiga. Chao.